hay un problema central en la Argentina, que es que el 50% casi labura en el sector informal. Hay problemas que no están resueltos. Los votantes de Milei son todos fascistas. Los votantes que no votaron a Milei son todos comunistas. Bueno, les contamos que nuestra invitada, dijimos de siempre tener invitados, y pensábamos ya encarar la parte microeconómica del programa, hablar con Ingrid, con otra gente, incluso gente del mundo de las finanzas más adelante, pero dijimos, hemos tenido una semana política muy movida, ¿sí? Tuvimos con Tomás Couso, dirigente local de nuestro espacio juvenil, y esta vez el presidente nuestro, cuando ganamos la elección el domingo, tomó como un cambio de modo, ¿no? Se puso traje de corbata, hasta ese punto no llegamos acá porque la juventud somos más informales, pero expresó gestos de apertura. Consenso, ya no está prohibida en nuestro espacio la palabra consenso, por lo menos hasta dentro de 6 meses cuando nos volvamos a matar todos en el Congreso, pero antes cuando de eso terminemos de presentar las reformas. pero antes de eso hay que aprobar reformas importantes para el país, y es que no nos va como a Macri en 2017, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a continuar esa lógica en nuestro medio y vamos a traer a alguien de fuera de nuestro espacio, la primera persona no libertaria invitada a Melena. Ella es una politóloga cordobesa de la Universidad Católica, destacada en un montón de experiencias internacionales, becas, viajes, pero no deja de tener el corazón cordobés, ¿viste? Vos podés salir de Córdoba, pero Córdoba no sale de ti. Nunca. Activa miembro de la colectividad armenia de Córdoba, doctorando, creo, ya nos va a contar en qué. Es alguien de estudio más avanzado de lo que solemos tener los chicos nuestros, pero la hemos traído para aprender porque tiene nuestra edad, nuestra onda y nuestro espíritu también un poco. Con ustedes, Nayet Kademian. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga? Muy Qué bien. bueno tenerte acá. Gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por el resultado electoral. Gracias. La verdad que nos agarró un poco también a sorpresa. Hablamos un poco con Nayet durante ese día porque no teníamos un poco quizá claro. Es tan complicado tener instrumentos hoy en día, ¿no? Para escudriñar a la opinión pública. Yo creo que sí, que estamos en un momento complejo para los sondeos de opinión pública. Hay, sin embargo, bueno, colegas que con precisión anticiparon resultados en Córdoba y en el resto del país, pero creo que es un momento desafiante. Lo mismo que pasa acá en Argentina pasó en Estados Unidos con Trump y también pasó en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Una subestimación del voto que va hacia esos espacios en las encuestas de opinión pública. Sí. Yo creo que hay varios factores. Uno es que es un votante joven, en gran parte, que es difícil de capturar, ¿no? Sí. Es difícil de capturar incluso para ir a votar. Nosotros sentíamos a las 4 de la tarde que había habido poca asistencia de los jóvenes. Sí. Después de esa hora se levantaron de la joda, porque creo que salió todo el mundo el sábado. No existe más la veda, que hablábamos de la veda la vez pasada. A esta altura ya es algo abstracto. Y tuvimos muchos chicos nuestros de viaje, de vacaciones, que habían perdido el DNI. Yo dije, esta pareja en la elección los voy a buscar uno por uno, esos 30 que conozco. Finalmente se dio. Es como dice Trump, ganar por suficiente diferencia no te la pueden robar. No es que se robe. Nosotros creemos que estuvo muy interesante la modalidad de la boleta única, por transparencia, por ahorro de costos. Decinos vos cómo la viste en nuestro espacio. A mí me gustó la boleta única. Me parece que, bueno, en Córdoba ya estábamos acostumbrados, porque venimos de experiencias de boleta única. En otros distritos quizás fue un poco difícil, pero yo la boleta la vi muy simple, fácil de usar, y sobre todo que facilitó mucho lo que fue la fiscalización y posteriormente el escrutinio. O sea, en tiempo récord salieron los resultados. Sí, así que ahí también hay un reconocimiento a todo el trabajo de la equipo que llevó adelante este instrumento. Si tuviese que destacar quizás algo a trabajar, es que en los distritos en los cuales también se elegía senador, lo que pasó fue que aumentó el voto en blanco en la categoría de diputados. Ahí hay algo que está abierto que yo creo que puede resolverse mediante 2 vías, y ahí les doy la palabra a ustedes. Sí. Una primera vía que puede ser agregar el casillero de lista completa, como tenemos en Córdoba. Se ha discutido. Esa es una posibilidad. Y la otra es, bueno, por supuesto, la pedagogía. Salir a explicarle mejor a los votantes cómo se utiliza el instrumento. Pero dentro de todo me gustó, me parece que fue muy positivo. Recuerdo haber visto a las 5 de la tarde a Florencio Randazzo, dirigente también de Provincias Unidas de la provincia de Buenos Aires, destacando el método. Incluso creo que me dijeron que Sergio Massa también. Bueno, el gobernador Kicillof tuvo bastante en contra, no sé si relacionado con los resultados o no, pero bueno, yo creo que les costó a algunas fuerzas políticas explicar a su gente. A nosotros nos costó definir qué era lo libertario, cuál era nuestra lista. Bueno, un poquito. Cuando ganás no te haces el río en los detalles. Obviamente, echa la ley, echa la trampa, digamos.
A mí me parece que es una gran herramienta. Obviamente, con una nueva herramienta surgen nuevos desafíos, nuevas cosas, como esto de este debate de algo más técnico, si los fiscales pueden firmar la boleta o no, si va el casillero de lista completo o no, si cuando hay doble categoría, que me parece que eso también sirvió mucho en Córdoba. Bueno, ustedes lograron este resultado electoral con poco aparato, ¿no? Sin Sí. poder en las provincias prácticamente y con una estructura de fiscalización, pero digo, a ver, en términos de construcción política, lo suyo, la Libertad Avanza es un espacio sumamente nuevo Sí. y es admirable que incluso teniendo como tantas cuestiones en contra, para cualquiera a quien le gusta la política en Ujú. serio, ese proceso de construcción política es sumamente interesante. Sí, sí, yo prefiero que sucedan esas cosas antes que la apatía reine, porque sería lo más triste de todo. Y bueno, contanos de la participación. ¿Qué es ese número 68 y pico? ¿Quiénes no fueron a votar? Es la participación más baja de la cual se tenga registro en este tipo de elecciones, ¿no? Incluso fue menor que la elección intermedia del 2021, para no comparar cosas que no tienen que ver. 23 con 25 no lo podríamos comparar, pero sí con el 21, que fue una elección pandémica, ¿no? Pandémica. Incluso, Claro. incluso fue menor a esa elección. Y yo creo que, bueno, tiene que ver con un poco lo que estamos atravesando, que hay una proporción de la ciudadanía que no se siente representada, pero además de que no se siente representada por ningún espacio, no cree que su voto tenga algún tipo de incidencia o que la política tenga algún tipo de incidencia en el transcurso de su vida. Y bueno, a mí me parece que ahí hay un desafío, porque estamos, creo yo, rumbo a un sistema electoral más similar. Digo, las campañas electorales se van a terminar transformando en algo mucho más similar a lo estadounidense, donde la competición es ver quién lleva más gente a votar, Sí, que a lo que sí. quizás veníamos acostumbrados. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí hay un punto que llama la atención y que creo que ahí hay un desafío para el peronismo, sobre todo para las oposiciones, de salir a buscar a esos votantes. Sí, para mí en la no participación hay un montón de factores distintos. Yo creo, y algo dijo el ministro Sturzenegger, que algo de 2,5 millones de argentinos se fueron a vivir al exterior desde 2015 hasta 2024. Y esa gente sigue estando en los padrones. ¿Cuántos amigos de nuestra edad tenemos que siguen figurando el padrón y están viviendo en Andorra, en Francia, en Italia, en Estados Unidos? Sí, donde yo sea? creo que más allá de eso, algo que pensaba... Perdón, y siguen habiendo fallecidos en los padrones que la gente del registro civil no corrige. Sí, algo que hablamos, por ejemplo, hace unos programas del tema de la encuesta, quien no te abre la puerta o quien no No te contesta sabés el quién teléfono, es. eso también es un dato que no tenés manera de ponderarlo. Me parece que también ahí está el desafío, que es lo que decían ayer, esto de cómo haces para saber qué piensa la persona que ni siquiera fue a elegir. Sí. Ni siquiera ni voto en blanco ni voto en nulo, no fue directamente. ¿En dónde lo pones? ¿Estará peleado con la política? ¿Habrá creído antes y se decepcionó? ¿O está siendo feliz dedicándose a su vida particular y privada? Son dos polos muy opuestos, pero los dos van al mismo resultado. ¿Por qué, o vos por qué crees que fue el cambio en Provincia de Buenos Aires de tanta diferencia? Más allá de que son dos elecciones distintas, la de septiembre, de la de ahora, obviamente, pero 13 puntos en un mes y medio, Sí. más o menos. Bueno, yo creo que hubo un error en la lectura de lo que fue el resultado de la provincial de Buenos Aires. Lo que sucedió, cuando nos vamos a ver números, es que Fuerza Patria retuvo prácticamente votos. Y Milei, en esa elección, la Libertad Avanza, pierde votos. Sí, Vía abstencionismo, gente que no fue a votar. sí. Sí. Me parece que... Si contamos la combinación con Juntos por el Cambio. Claro, exactamente. Entonces, ustedes ahí, digo, en esa elección, en la provincia de Buenos Aires, perdieron votos. Gente que no participó. Y también hay otro tema, y es que yo creo que lo que se vio en PBA, que por primera vez desdoble elecciones, no había pasado nunca antes, pero en Córdoba sí estamos más acostumbrados, es algo que siempre marcamos los cordobeses, que es la gente distingue muy bien agendas y distingue muy bien lo que está votando. Entonces, para elecciones locales vota una cosa, para elecciones provinciales vota otra y para elecciones nacionales vota otra cosa. Y lo que pasó en la provincia de Buenos Aires era que se estaban votando concejales. Sí, Sí. Es decir, además de gobernador, bueno, tenía que ver también con el apoyo de la gente a gestiones locales que pueden coincidir o no con la línea nacional que después acompañan en la elección nacional. Sí. Y ahí hay un punto y me parece que eso está muy claro y que se vio también ahora. ¿Por qué? Porque se vio que esta tercera vía que se intentó armar, Provincias Unidas, no tuvo la capacidad de traccionar, como se esperaba quizás, en una discusión
que en la cabeza de la gente es una discusión nacional que tiene que ver con Milei o kirchnerismo. Eso. Sintetizada, digo, en esas dos Ahí pongo cuestiones. un signo de advertencia en elecciones locales, en esa misma lógica acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Altagracia y en Recuerto, que fue el año pasado, tuviste Sí. el 50% de participación. O sea, movilizan aún menos el entusiasmo de la gente las últimas elecciones de Córdoba importantes a nivel local. Con aparato incluido, poca gente no aparateada, si se le puede decir de alguna manera, votando, y bueno, da diferencias más de las esperadas para los oficialismos. Y otra cuestión, estaba hablando con alguien que estudia elecciones desde Buenos Aires y me dice, nosotros tenemos encontrado, estudiado, hay entre 250 y 300.000 cordobeses que todas las elecciones ejecutiva provincial votan al peronismo de Córdoba, y en ese mismo año, 2-3 meses después, votan a la fuerza política antiperonista más importante del país. Los mismos 200.000, 300.000 individuos, el mismo año, un signo, otro, un signo, otro. Es bastante... Ya estamos acostumbrados que es así, pero viene alguien de otra provincia, ¿viste? Formosa, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, Cava, no tienen ese fenómeno. Y te estoy diciendo 4 lugares muy distintos. El cordobés es muy particular. Pasa que ahí, si nosotros queremos forzar que sea distinto, el problema es nuestro. Bueno, Y ahí también tenés en 2027 vamos a problema. tener que forzar, convencer que sea distinto ese patrón. Bien, me gusta más la segunda palabra. Si yo quiero hacer... Eso. que pasaba con lo de Provincias Unidas, si yo quiero hacer algo, meterlo de afuera, pero la gente no lo ve así, Y eso que, no lo va a ver. y eso que parecía que a la gente le interesaba, o nos hicieron creer a alguien que a la gente le interesaba. También hubo gente que nos hizo creer que la gente votaba por lo de Israel y Palestina, que acá en Argentina no está en las prioridades, me parece, de Doña Rosa. No creo que Doña Rosa se pregunte qué pasa con Netanyahu, qué dilema. No, claro. Ve una cosa así de Trump que dice paz en Medio Oriente, por ahí le gusta un poco, pero no sabe más nada del tema. También quería preguntarte, bueno, dentro del espacio ese, Provincias Unidas, hubo una provincia que ganó el gobernador Corrientes, contra Virginia Gallardo, una candidata bastante instalada de nuestro espacio. No tenía algo negativo, está formada en economía ella, amiga del presidente. Pero bueno, hubo un gobernador que ganó. ¿Vos decís que ahí sí haya un efecto arrastre positivo de la elección provincial que tuvieron este mismo año? Puede que sí, hay que evaluarlo bien el caso y no conozco Corrientes en profundidad, pero bueno, habrá sido una buena campaña. Yo creo que, bueno, tuvimos un candidato a gobernador ahí en Corrientes, Almirón, sacó menos del 10%. Creo que tiene que ver, díganme si se escucha el audio, yo no escucho retorno. Se ¿Sí? escucha bien. Yo creo que tiene que ver con que por ahí hay armados de nuestro espacio, y no podemos admitirlo abiertamente, que son mejores que otros en algunas provincias. En Santa Cruz fue un poco flojo nuestro candidato, en San Juan también. Parece que en la región centro hubo acuerdos en Entre Ríos, muy potentes, con gobernadores, creo que con 4 cerramos nosotros. Entre Ríos, Mendoza, Cava y Chaco. Y bueno, y en San Luis hubo otro tipo de acuerdo un poco más informal, pero que salió bien. Donde tenés un armado mejor o peor, incide. Y el chico Pellegrini en Santa Fe sacó más del doble de votos que la vicegobernadora de una gestión, creo, bien valorada, Santa Fe. Claro, y de una gestión donde Puyaro ganó la elección de este año. Que tuvo Ganó convención 2 nacional. elecciones este Claro. año, convencional constituyente, y que por ahí entró una de las chicas nuestras, Candela Rodríguez, le mandamos saludos, a veces nos ve, de la Libertad Avanza allá, y ganó también que votan con boleta única, distintas categorías en distintas boletas, o sea, el corte de boleta es récord en Santa Fe. Qué loco cómo cambian los sistemas. Y tuvieron esa gran diferencia, y Gisela Escaglia, bueno, floja. Nosotros ahí teníamos, no sé si le puedo pedir a producción si puede poner la última imagen de calculadora que teníamos. La sofisticación de la calculadora es... No, pero... El politólogo, van a ahí ver me eso, parece... a veces hace falta un poco de matemática y con número de 3 decimales, porque si no hay cosas que no saben calcular. A mí me parece que también ahí hay algo destacable, que quizás es menor en comparación al análisis de la nacionalización o la provincialización de unas elecciones, que me parece a mí que eso es lo macro o la mayor variable de la diferencia entre elecciones provinciales, nacionales, bla, bla, bla. Pero también algo para interno del espacio. Tanto Pellegrini en Santa Fe
en Córdoba a Gonzalo Roca, que no pasó en Provincia de Buenos Aires, Sí. daban ganas de militarlo. Sí, sí. Porque era uno de los tuyos, ¿me entendés? Sí, Vos sí. te veías reflejado en eso. No lo conocías tanto, no tenía ningún haber negativo como pasó con un candidato en Buenos Aires que tuvimos que bajar y que anduvo que andar el pobre Santilli explicando por qué había que votar aunque él no esté en la boleta, ya vamos a hablar de PBA. Pero ve gente común, chico de 25, metimos 2 diputados de 25 años en Santa Fe. Sí. Creo que son los 2 más jóvenes de la historia. No sé si tenés registro vos Creo de... que no. Con 25. 25 es el 25 límite, es es el mínimo. piso Posiblemente legal. sean de los más jóvenes. Por sí, eso. sí, sí. Bastante destacable. Y la gente votó gente común. ¿Viste? Roca es un tipo común. Ahí está lo que tiene nuestra producción. Eso. Creo que es el último. Bien, bien. Pusieron bien la imagen. Si pueden ampliar ahí para todos. Hicimos el cálculo descontando, para saber qué porcentaje del padrón obtuvieron algunos candidatos, descontando por voto positivo, o sea, quitando nulo, blanco. Hay que ver el escrutinio definitivo, ¿no? Y quitando lo que no fue la participación. Bueno, ahí Acá vi que en se estaba Córdoba, jugando la banca de Lustó con el escrutinio sí, me definitivo. parece que le va a terminar ganando Lustó. más Según allá el de- chat, no entró. Hay que ver la veracidad del chat. Sí, y los nuestros tienen esa gran... Por nada. Quedaron muchas figuras destacables del Centrao argentino. Explícanos Sí. qué es el Centrao en Brasil. Vos por ahí lo conoces. ¿Centrado? No conozco Es, esa es expresión. una expresión del centro político brasileño, de partidos pequeños, regionales. Algunos dicen se venden al interés quizá económico o de un gobierno nacional que junta voluntades y es el que termina definiendo las votaciones en la Cámara de Diputados Federal de Brasil. Nosotros hemos tenido ese centrado con un radicalismo un poco mezclado con otras cosas, con López Murphy, con Encuentro Republicano Federal. Se achicó el centro en el Congreso argentino, me parece, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ustedes van a tener gobernabilidad. Primero ustedes lograron ese Más de la tercio esperada, estábamos. Gracias a que Dios. les interesaba, que les permite, bueno, bloquear juicio político, que para mí Sí. nunca fue una posibilidad real, pero permite eso y permite bloquear las insistencias ante los vetos, Sí. Sí. lo cual también es algo importante. Nos Y venían después, haciendo pelo y barba en el Congreso. este. Si la libertad avanza, si Milei tuvo gobernabilidad el primer año con minoría en el Congreso, sin ningún gobernador alineado y habiendo ganado solo la elección nacional, yo no veo por qué ahora no tendría gobernabilidad con gobernadores que no son los mismos de diciembre del 2023, son gobernadores a los cuales les ganó la elección. Sí, y que están a Entonces, esta hora 20 de ellos en Casa Rosada están ahora comiendo de la reunidos. mano Sí. del... Hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces está en una posición mucho más favorable para implementar toda esta serie de reformas. Y a mí lo problemático, digamos, lo que me resulta problemático y que también creo que explica parte del resultado electoral, es que del otro lado, la única propuesta, o sea, hablando del otro lado a nivel nacional, la única propuesta del PJ kirchnerista es frenar a Milei. Bueno, Eso eso... es un problema enorme. La vimos Sí. a Karen Tepp en Santa Fe, una candidata renovadora, joven, digamos, de lo que reclamaba parte de la militancia peronista, con mucha formación e ideas dentro de su universo para lo que son esas ideas. La primera propuesta era frenar a Milei y después decía que no quiero que Argentina sea potencia. No sé si es muy buen eslogan de campaña. Pero si eso es lo que nos dicen los que están enfrente, yo hoy gané y quiero hacer lisa la cordillera, que no quede un mineral abajo de la tierra, que no quede una banquina de ruta sin estar cultivándose y que no quede un pescado en el mar argentino vivo. No por los chinos, por los nuestros. Sí. Porque hay un rebote en la tropa nuestra cuando te viene con el ultraecologismo o la otra cosa así, el ultrafeminismo también. Que vos decís, estás envalentonado con la victoria. Bueno, el peronismo también ha vivido sus momentos envalentonados y los han disfrutado. Todos creen, se viene una nueva hegemonía y yo la voy a conducir. Y bueno, soñamos con eso. Y ahí es cuando ella nos va a decir, no se manejen porque esta cosa es larga. Pasa que a mí me parece que ahí no, o sea, no podés Lisa la imponer cordillera, lisa. una agenda que a la gente no le importa. Y lo vas a ver en las urnas, sea lo que sea, y a la gente me parece que tiene que ver con eso. Frenar a Milei No lo quieren no frenar. le interesa. Acelera, le interesaba León. Que no quizás es una propuesta. algo mejor. Nadie quiere volver atrás. Nadie Claro. quiere volver atrás porque el atrás era una locura. Y el atrás no es solamente el último gobierno de Alberto Fernández o los gobiernos de Cristina, también es el gobierno de Macri. Porque Sí, eso sí, parece sí. que desapareció. Macri nunca gobernó. También eso es el atrás. Desde 2018 Nadie estamos en quiere crisis volver ahí financiera atrás. y empezamos Sí. con Macri. Es una locura. Y yo creo que falta, digamos, desde el lado del kirchnerismo,
nadie salió a dar nunca explicaciones acerca del gobierno de Alberto Fernández. Y bueno. Es decir, quedó Alberto Fernández como chivo expiatorio, por supuesto, un gran responsable del fracaso de ese gobierno, pero nadie nunca salió a dar una explicación. No, yo siempre Entonces, creo que primero el principal responsable de todo es la primera investidura. Si esto sale bien, es primero gracias a Milei y 10 lugares después gracias al resto. Si salió mal lo de Alberto, es responsabilidad de Alberto, pero también, y lo decía el ministro Sergio Berni de la provincia, el que trajo al borracho que se lo lleve. ¿Quién es la conducción política que armó una lista? Bueno, acá fue Bornoroni, no era candidato Bornoroni, no era figura cara de la campaña, pero el responsable político de esta victoria. Bueno, Sí. están esas cosas también. No estaba Puyano en Santa Fe, bueno, era el responsable de su vicegobernadora. Ahí es donde están las conducciones. De Karen Tepe era un tal Villaverde y en la ciudad de Buenos Aires no es candidato, pero siempre está el armador Juan Manuel Olmos, gran lobo de mar de la política, que quizás tenga algunas cosas renovadoras. Yo creo que el peronismo, esa línea palermitana, progresista, feminista, es la rama más fuerte, digamos, más legitimada ante la sociedad, más bien vista, con sectores demográficos que todavía lo bancan. Pero si tenés resultado económico un gobierno de derecha, la gente va a seguir votando eso. La historia universal de Occidente te lo demuestra. Sí, ahí igualmente yo digo, ok, Vamos a hablar de economía, nos falta comparemos, eso. ya vamos a hablar de economía que me interesa. Comparemos también lo que fue la intermedia de Macri, donde Macri hizo una mejor elección que la que hizo la Libertad Avanza Sí, un poquitín en este mejor, año. sí. Fue un poquito mejor y Sí. al peronismo le ha habido un poquito peor. Entonces, a lo que voy con esto es, yo creo que hay una ratificación de la ciudadanía de ir por este rumbo, de no querer volver atrás, que al otro lado, que al frente no hay nada, no hay ideas, no hay propuestas, no hay candidatos, pero que todavía queda un desafío, digamos, de acá a 2 años de gobernar. Y en ese sentido, me parece que hay que ver si esto efectivamente sucede o no en esta postura de Milei de ser un poco quizás más dialoguista. Gobernar no es gobierno solamente para los que me votaron. Gobernar es, quiero gobernar para todos. Y ahí también me parece que en esta lógica de polarización y de radicalización de dos polos, muchas veces eso se pierde. Sí, ahí es donde el amigo nuestro, el Gordo Dan, dice, no, yo no quiero que la mejor económica llegue a los cucas. Bueno, Bueno, No, ese pero es el es- primer tema a resolver. es Digo, para la tropa, para que se rían los chicos. bueno, pero escúchame una cosa, y esto yo lo dije siempre. Hay gente del lado opositor a Milei que cree que los votantes de Milei son todos fascistas. Sí. Y hay gente votante de Milei que cree que los votantes que no votaron a Milei son todos comunistas. Sí. O sea, ¿qué podemos construir desde ahí? Sí, hay una cosa que yo no creía que era verdad, pero que sí lo es, de la performatividad del lenguaje. Vamos a bajarlo a la gente. Yo he Se puso notado, universitario el sí, Juan. mucho de la derecha diario, el Gordo Dan, todo, crean realmente sentido. Alguna vez creo que lo hablamos. Cuando se machaca, Agustín Laje sabe mucho de esto, cuando se machaca mucho con una forma que en principio es minoritaria de pensar, se logra volver real. Hay una cosa de, como en Peter Pan, yo creo en las hadas. Bueno, ojo, es profundo, ¿no? Pero hay algo ahí de que si demasiada gente dice demasiado tiempo la misma cosa, no es que convence a los demás, lo hace realidad. Pero es que claro, porque en este momento, digo, en este mundo en el cual Daría estamos viviendo, ejemplos no que me iría a la importa mierda, verdad, me expulsarían del importa partido. la verosimilitud, Sí. tiene que ser verosímil. Y si uno insiste con un mensaje, ese mensaje se hace real. Se para hace un verosímil, grupo. sí. Ahora, Sí. y acá matizo y les doy la palabra a ustedes. Yo no creo que todos los votantes que hoy los acompañan estén de acuerdo con absolutamente todo. No, Y me ha obviamente. tocado cruzarme con gente y charlar con el Uber, con el del kiosco, y que me dice, mira, yo estoy absolutamente en desacuerdo con muchos ejes, con la salud, con el tema de educación, con el tema de discapacitados, pero aún así yo creo que hay que acompañar a Milei y no hay que volver atrás. Entonces, en esos ejes, donde digo, che, me parece que la ciudadanía tiene una opinión mayoritariamente diferente, creo que hay un desafío en esto de gobernar para las mayorías, de a lo mejor matizar algunas posiciones tan radicalizadas. Sí, y ahí viene el tema de las competencias estatales, de a qué nivel del gobierno le corresponde cada área. La educación es 97%, es 80% responsabilidad de la familia, de cada niño, y en segunda instancia, del otro 20%, 19% de las provincias. Pasa que ¿Está la calidad educativa, el presupuesto educativo en cada provincia en el buen nivel o no? Me parece que incide primero ahí. Si vos me dirás quizá por lo universitario, Yo te hablo por lo un chico ya universidad. llega grande.
Si vos armaste bien, como se dice, el cableado, encarás muy bien, teniendo como tengas la universidad privada pública. Si no lo encaraste bien, los profesores universitarios se encuentran con cosas preocupantes en primer año. Y hay responsabilidad provincial ahí. Yo creo que volviendo al tema del electorado y la diferencia de la polarización, qué sé yo, obviamente que mientras más se radicalice, más se va a desconectar, pero también va a haber menos votos vas a sacar, lógicamente. Sí, sí. Me parece que ahí se ve un cambio, por ejemplo, desde que empezó con la presentación del presupuesto, que es como el momento que se nota que como que baja un cambio, empieza a remontar Sí. la imagen y se empieza a ver otra situación. Sí. Sí me parece algo para ver o para analizar, diferenciar cuándo le hablamos a los propios y de cuándo le hablamos a toda la gente. Y que toda la gente que nos vote, la mayoría de la gente que nos vote, si queremos ganar, le va a importar la economía, no le va a importar lo que pienses. Sí. Ni, volver lo mismo, ni de Palestina, ni de Israel, ni del ecologismo. Le va a no importar interesa. para quejarse si está ya enojado con vos por otro motivo. Es así. Sí, pero es que tampoco te vale porque no es una persona que va a definir el voto por eso. No. No- a ver, Cuando puede te haber, achacan- pero no te va a mover en la elección el que diga, No, Milei hizo esto por Israel, entonces no lo voy a votar. No, eso acá no existe. no, tal cual. Cuando te achacan con motivos pequeños y te quieren desgastar, hay un algo ahí. Yo realmente me pregunto, y quiero que vos me dilucides un poco, yo no tengo nada claro. ¿El gobierno bajó mucho en su concepción en un momento en este año y la remontó rápido? ¿O quizá no la bajó tanto nunca? Te Yo creo pregunto. que primero, para ver cuánto remontó, que seguramente remontó, Sí. tengo que ver a encuestas y a estudios, todavía no los tengo. Si es real que hubo una caída en el nivel de imagen, eso lo registran todos. Los que dan a Milei ganador, perdedor, hubo una caída en el nivel de imagen, sobre todo con el tema del 3% y demás. Pero miren, y esto lo charlaba con unos amigos, que a esos les parece, y a algunos les puede parecer una barbaridad, así como del otro lado les puede parecer una barbaridad lo que sucedió con el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia, donde había gente que no pudo saludar a sus familiares, donde había un Sí. padre que tuvo que llevar una niña en brazos para cruzar y llevarla al hospital. Perdón, nosotros Digo, no vemos el ejemplo ese por ahí. percibimos- Fue el Estado cooptando libertades arbitraria y abusamente como Bueno, nunca. pero por fuera Más allá de los del ejemplo. libertarios, por fuera de los libertarios. Yo creo que percibimos, de algún modo, realidades paralelas. Entonces, me parece que lo que sucedió en el último tiempo fue que Milei perdió el monopolio del enojo. Es decir, Milei gana la elección monopolizando un poco el enojo hacia toda la clase política. Hoy, luego de un año, 2 años prácticamente, de medidas que se llevaron adelante, hay sectores del otro lado que están muy enojados también. Es decir, Sí. Milei ya no tiene más ese monopolio del enojo. Pero hay otros que no. Y acá me meto con el tema económico. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede ser o por qué se da esto de que hay gente que uno dice, no, está todo terrible y hay otros que te dicen, no, está todo bárbaro? Bueno, yo creo que porque estamos ante un modelo que ha tenido a lo largo de este tiempo ganadores y ha Sí. tenido sectores que han sido muy perjudicados. Sí. Entonces, cuando yo miro la balanza, me da prácticamente cero. Cuando miras, por ejemplo, el PBI, hay una recuperación muy Ujú. chiquita entre diciembre 23 a ahora el 25. Sí. Pero cuando me pongo a desagregar por sectores, lo que encuentro es que hay sectores, como por ejemplo la administración pública, la industria, la construcción, que perdieron, y hay otros sectores que mejoraron en términos de el aporte al PBI, como por ejemplo la minería, el Sí, petróleo. todo lo vinculado al crédito bancario. Sí. Exactamente. Entonces, Automóviles, por eso también, motos, Sí. por campo. eso también creo que hay, y el agro también, por eso también creo que hay una percepción tan heterogénea, tan distinta, de algunos sectores y de otros en relación al rumbo económico. Sí. Es muy válido eso. Los sectores siempre están muy interrelacionados, yo creo, y el gobierno un poco lo admitió en las estadísticas económicas, van a actualizar no solo la canasta de la inflación de una canasta vieja a una un poco más nueva, sino que también nosotros, el libertario de tradición austríaca, siempre cree que la economía es mucho más compleja de lo que cualquiera podría llegar a dilucidar alguna vez. Nadie tiene ni la mitad, ni una décima parte, ni el 1% de la información de todo lo que hay en la economía. Es tanta la informalidad que hay, es tanta ¿Cuántas de las transacciones que hay no quedan jamás en un registro? ¿Cuánto uno se olvida de una transacción que uno hace? ¿Cómo me ahí así? No, a ver, Tenés primero, macromedidas, pero es muy difícil. Lo dice, mira, me voy lejos. Lo decía un expresidente chino, bueno, no me acuerdo el nombre,
que decía, nosotros vamos a tratar de medir PBI como podamos, consumo de electricidad, acero, cemento y grano. Porque no tenés otras muchas maneras de dilucidarlo. Y ahí es cuando abre mucho la interpretación de la economía y como todo lo que está con interpretación abierta, un medio de comunicación, una empresa, un interés creado puede tirar para un lado o para el otro. Es que también ahí me parece que tiene que ver con eso que hablamos también lo mismo en las encuestas. En la economía, si tenés tanta economía informal que no tenés cómo medirla, no sabés si realmente le está yendo bien o mal, mejor o peor, porque no tenés forma de medirlo a eso. Claro. Podés preguntarlo, podés ver por distintas variables, pero cada variable tiene otras cosas. Vos podés decir que lo que hablamos, por ejemplo, con Furiase y con Bautier, cuando vinieron a Córdoba hace 1 o 2 semanas. Muchos funcionarios vienen a Córdoba en el último tramo de la campaña. Abrazo. Por ejemplo, lo que decían, bajó el consumo. Sí, bajó el consumo, Es pero buen- es es que buena esa. responde también a una lógica de cómo bajó la inflación Eso. y pudo aumentar el crédito, se está viendo un aumento en la inversión y en el ahorro que responde a la baja también del consumo. Sí. Porque también el consumo que baje no necesariamente es malo ni bueno, porque puede responder a algo bueno o puede responder a algo malo, que es como se me quema la plata porque tengo mucha inflación, la gasto ahora y aumenta el consumo. Sí. No, pero, ¿Qué es lo que perdón, pasaba en pero ahí diciembre? el tema no es simplemente consumo bajó el también? consumo y me preocupa simplemente porque bajó el consumo, sino es real que se perdieron puestos de trabajo. Eso es Sí. real, eso es un dato. Es real que cerraron pymes, eso es real. Entonces, hay una percepción negativa respecto a la situación económica, no de todos los sectores, sí de un sector. No significa que la percepción de la situación económica antes era positiva, pero digo, hay problemas que no están resueltos. No. Entonces, yo entiendo No, que las eso es obvio. estadísticas tienen grandes limitaciones. Y esto, como politólogos y los que trabajamos con datos, lo sabemos. Ahora, se trabaja siempre con el mejor dato posible. Sí. Es decir, yo, por no poder medir algo, no es que abandono, digamos. Trato de acercarme lo más que pueda a eso. Hay un problema central en la Argentina, que es que el 50% casi, el último relevamiento UBA da 43 más o menos, labura en el sector informal. Sí. O sea, y eso es una realidad. Sí. Eh, Y ahí hay bastantes cosas para ver. Primero que nada, bueno, lo que encuentra el INDEC en ese informal, que no sé cómo será la canasta que la compuso, es muy difícil, encuentra una recuperación salarial mucho más potente que en el salario registrado privado y público. Porque público, ni hablar. El La público gente lo es el que votó más para. perdió. La gente votó a Milei para que el público quede atrasado. Está claro. ¿Sí? Sí. No lo votó por alguna otra cosa, ni por los perros, ni por el que le gustaba Lilia. Lo votó por castigar el empleo público. Pero el informal está, yo lo veo, bueno, en mi rubro y mucha otra gente de la nuestra. La recomposición del informal es muy grande. Bajando en la inflación, la gente tiene tranquilidad en la cabeza y puede, no te digo la japonesa que un 2% te cambia la ecuación, pero vamos camino a eso. Si vos tuvieras baja de consumo respecto de, porque se calcula interanual siempre esto, respecto Sí. de un año que la inflación era 5, al año siguiente sigue siendo 5 y tuviste baja de consumo, y sí, ahí tenés un factor recesivo. Si tuviste baja de inflación en el medio, dejaste de comprar yogures para tu casa, pero entonces tenés para todos en la casa todos los días, pero entonces tenés para la cuotita de la moto. Y vos me decís, ¿qué economía es más legítima? Y yo prefiero el bien durable. Se me hace... Es que para mí es se una inversión de subestima- capital Se eso. subestima muchísimo el impacto psicológico que tuvo la inflación. Nada, te volvió loco. Estabas intranquilo y no sabías por qué qué la era. desesperación de no Sí, saber sí. qué va a pasar en 15 días. Sí. Para mí era un gran vacío estadístico en este país en un montón de aspectos. Los que somos fans del dato, del macrodato, de la planilla gigantesca, los que son países miembros de la OCDE, de Eurostat, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene datos por estado y por condado que no te imaginarías acá que existen. Ese es el tema. Brasil, yo estuve en Brasil 3 meses ahora. Tiene Tienen datos a nivel estadual Sí, y a nivel sí, local sí, que sí. nosotros acá no tenemos. Y es un problema grave porque usamos promedios nacionales y tenemos una variación entre provincias que es bizarra, es ¿Cuán- gigante. Sí, no tiene nada Entonces que no hay ver. manera ¿Cuánto de es el hablarle. PBI per cápita en cada provincia? No sé, muy si difícil. es muy complicado. Alguna estimación habrá, pero en otros lados del mundo lo tienen claro y si estás en la Unión Europea te obligan desde el organismo a que como Estado recolectes esos datos y tengas cierta metodología. La OCDE es creo que la única organización internacional que Milei tiene ganas activamente de que Argentina sea incluida, lo cual es versus esta Banco. cosa del Estado-Nación bastante destacable. La gestión Mondino en Cancillería avanzó mucho en eso. Tiene toda una obligatoriedad en eso y están incluyéndose países en desarrollo, Colombia, Chile, Uruguay.
Argentina quiere ser parte y obliga. Y ahí vamos a ver la realidad. Hace poco en Chile actualizaron la forma de medir la pobreza y les dio 10% más que antes. Ponele. Eso te voltea a gobiernos acá, ¿viste? Sería, ¿cómo explicás a la gente qué es, por qué, tal cosa? Bueno, tuviste un gobierno de izquierda con responsabilidad estadística al menos. Cuando tuvimos uno de esos hace 15 años no la tenían. Es parte de modernizar el país, ¿no? Sincerar las cosas. En 2022, por ejemplo, la canasta básica contemplaba disquetes y CD virgen. Sí. ¿En serio? Sí, pero... Interesante igual. Y no contemplaba servicios. Claro. No, pero entonces creo que está vigente todavía. Entonces, No sé. tiene que ver también con parte del sinceramiento y toda la discusión que se tuvo. ¿Por qué de está la verdad yerba del mate en la dato, canasta básica? ¿Qué valor nutricional tiene? No, es cultural, te dicen. Bueno, tenés un montón de discusiones metodológicas. No, pero es que ahí es mucho más válido porque sea nutricional o no sea nutricional, pero se consume, se sigue usando, bla, 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 bla. Volviendo, el CD virgen no se usa. Ya está. No, ya no. Ya no lo vas a usar. No es lo mismo comprar un CD virgen que el cargador de un celular o un celular. O la cuota de un celular. El disco de Taylor Swift cargado con su música sí tiene que estar en canasta. No importa. Bueno, eso es solamente para vos. Una última, y para Ingrid, una última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves el peronismo de cara a 2027? Si parece, no lo que vos querrías que sucediera, también nos podés contar, pero ¿qué crees que va a pasar? Porque hemos visto gobiernos importantes, con mucho poder político, Néstor Kirchner y Menem, con reelecciones en primera vuelta de 40 y pico % y con dos oposiciones divididas de 20 y pico. ¿No será ese el panorama que le espera a Milei? Estaría lindo, a nosotros nos gustaría. Primero, ¿qué peronismo? Digo, Fuerza Patria, como PJ kirchnerista, por un lado, y después hay que ver cómo se acoplan o no gobernadores o aliados, o digo, ¿cómo se va a dar ese reacomodamiento a partir de estos resultados? Yo creo que en tanto y en cuanto no haya una renovación de dirigencia y una renovación de ideas, es realmente muy difícil, porque es prácticamente como ir a decirle a la gente que los mismos que nos metieron en el embrollo van a ser los mismos que nos van a sacar, ¿no? Y ahí hay un problema que es casi una tomada de pelo. Sí. Entonces, esa renovación creo que es importante, pero de vuelta, me parece que hay que ver cómo van a jugar también distintos gobernadores y también, por supuesto, cuál va a ser el rumbo, digamos, si le va bien a nivel económico al gobierno nacional o no, si hay una mejora en términos de poder adquisitivo o no. Entonces me parece que ahí también hay otro punto a considerar. Vos decís que la pelota la tiene principalmente Milei, digamos, la iniciativa y el rumbo de cómo vayan las cosas. Claro. Si le va bien, no importa lo que hagan los otros, ya el partido estaría, digamos, jugado. No, o sea, si le va bien a este gobierno en su lógica, en la recomposición, porque la gente creo que te pagó bajar la inflación, te lo pagó electoralmente, sí. Era bastante previsible que sucediera. Al final no es tan sorpresivo el resultado si lo ves así, pero te va a pedir recomposición de ingresos. Yo creo que si se logra, no importa la creatividad que tengan los demás, que tampoco los veo muy inspirados. Sí, yo creo lo mismo, yo creo que si eso se logra, está en muy buenas condiciones para seguir jugando. Y yo creo que vamos a ver crecimiento económico de la Argentina. Sí, ¿no? Digo, es medio inevitable. Si son inteligentes, no porque sea inevitable, porque han tomado la decisión de profundizar de vuelta la matriz extractivista o más vinculada a minería, y a petróleo, que eso va a llevar a un crecimiento del PBI. Y sobre todo, además, si a eso se le suma todo lo que es economía del conocimiento y demás, si eso se hace de manera inteligente, la torta va a crecer. Sí. Y después la pregunta, y acá cierro, y de ahí viene mi diferencia, ¿no? Es, bueno, ¿qué va a pasar o cómo se reconvierten los otros sectores que son, sí, mayores generadores de empleo y qué pasa con las personas que por ahí quedan perjudicadas por la profundización o el cambio de modelo económico? Y me parece que tendremos una migración inversa a la que vimos durante décadas del interior pobre al conurbano y se va a generar trabajo en la zona andina, en la Patagonia y en la región centro. Yo creo que... Y lo hablaba con mucha gente del rubro económico, que relacionado con el gobierno, todo, que tema pymes, o por ejemplo, que como está cambiando la estructura financiera y económica de la Argentina, por ejemplo, tema pymes, había muchas pymes que estaban acostumbradas a sobrevivir financieramente y no producir.
cambiado el régimen de mucha inflación, un dólar acomodado, que dependiendo la maquinita financiera, dependiendo de la cotización del dólar, de qué dólar ganás, perdés, bla, 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 sincerizan, haciendo eso sincero, ya fue un día muy largo. Sí, sí. Bueno, ¿Mejora o mejora? te fundiste. Ah, sí. ¿Me entendés? Entonces va a seguir pasando eso, que me parece que en parte es sincerar las cosas, de que hay sectores que les va a ir mal, ejemplo el textil, cosa que banco, Entre todo lo chino. cosa que Ahora. banco, no me podés Todo vestido cobrar, de Shane. no me podés cobrar una remera 300.000 pesos y esperar que esté feliz. La gente vota con lo que compra online también para mí, ¿eh? Pero bueno. Lógico. Y también va a haber otros sectores que les va a ir bien. Sí, sí, sí. Bueno, despedimos a nuestra invitada. Hemos cumplido el tiempo asignado. Le agradecemos un montón por estar y nada, si quiere escucharnos más adelante y quizá el año que viene la podemos traer de nuevo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones nuevamente por la elección y felicitaciones también por el programa, que sea con todos los éxitos. Sí, muchas gracias a vos. Gracias, Andrés. Ponchame a mí.